Muchísimas gracias por venir. Emilio Iglesias Cadarso es el jefe del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del Centre para el Desarrollo Tecnológico i Industrial, més conegut per todos como CEDETI. CEDETI es un organismo del Estado que depende del Ministerio de Economía y que, bueno, contribuye, como por ejemplo la semana pasada tuvimos al ICF, a mejorar las condiciones de las empresas, en este caso españolas. Y sobre todo se centra en las empresas más tecnológicas, a las que les ayuda en diferentes medios que nos explicará Emilio después, pues a mejorar sus proyectos de recerca, de R+D+D+I, o en mejora de procesos, o también en internacionalización, y todo en principio para empresas de base tecnológica. Esto nos conviene a todos porque cada vez las empresas son más tecnológicas y cada vez hay más empresas que son tecnológicas, pero la verdad es que desde la Comisión de Economía Financera y sobre todo de su xarxa de Business Angels, Economistas Van, pues es súper interesante. Por tanto, yo no me extiendo más, te agradezco tu presentación y adelante. Muchísimas gracias. Bueno, si me permitís un momentito, me gustaría presentar... Perdón, que no he presentado a Àngels. Ningún problema. Àngels Roqueta, disculpa. Será la coordinadora del debate, que lo he dicho antes y ya me he quedado con el chip. Y es miembro de nuestra comisión, evidentemente, de su permanente, y presidenta del Club d'Inversors de la xarxa de Economistas Van. Y adelante, perdón. No hay ningún problema. Cosas del directo que decíamos. Yo, si me permitís, me gustaría primero agradecer muchísimo a Emilio Iglesias que esté presente hoy, que nos haya podido hacer esta charla, o que tenga prevista esta charla, y que nos dedique este tiempo para conocer este organismo, sobre todo en estos momentos de tema de COVID, porque hay unas líneas especiales, yo creo que es súper importante para todas las empresas de Cataluña. Emilio es ingeniero técnico superior en telecomunicación, máster por la Politécnica de Madrid, máster en economía de telecomunicaciones por la UNED, MBA en comercio internacional. Desde el año 96 está en CEDETI y en la gestión de programas y proyectos de cooperación tecnológica internacional. Además, como antes ha comentado Carme, es el jefe del área del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial en el caso de Cataluña, con lo cual tenemos un interlocutor del súper alto nivel, el más alto nivel del CEDETI, para todos aquellos proyectos que podamos canalizar desde Cataluña. Por tanto, doble agradecimiento de que nos pueda ofrecer esta charla. Yo le pedí si podía hacer las tres partes, porque me decía cuál de ellas, yo le dije las tres, ¿no? La parte directa, la de siempre, también la parte de subvenciones, que en estos casos tenemos cosas más importantes, y después si nos podía hacer un pequeño pincelada también de la parte de Impulsa, que es la que CEDETI está como coinversor en algunos proyectos. Con lo cual, dicho esto, lo importante es la presentación que nos va a hacer, y cuando acabe, pues vamos a canalizar las dudas o preguntas que podáis tener por parte de todos los asistentes, que nos tenemos que felicitar porque hay 85 inscritos y, por tanto, estamos muy contentos de la recepción que ha habido por parte del colegio. Sin nada más, Emilio, tienes la palabra y muchísimas gracias nuevamente. Pues muchísimas gracias a las dos y al colegio, por supuesto, por esa invitación. Consideramos así una invitación y os agradecemos mucho el hecho de que hayáis pensado también en que puede ser interesante para vuestra actividad y la de vuestros el personal, las personas y las empresas que de alguna manera pertenecen al colegio, ¿no? La verdad es que nosotros, aunque estamos es verdad, centrados en la tecnología, no dejamos de hablar de empresas. Nosotros, nuestros finalistas son las empresas y, por tanto, pues el colectivo que está asociado al Colegio de Economistas de Cataluña seguro que esperamos que tenga mucho interés, y os agradecemos muchísimo, desde luego, la oportunidad de poder presentar las ayudas y las líneas que tenemos. Voy a pasar a compartir pantalla. Vamos a ver si podemos.
No, creo que sí, ¿no? Ya se está viendo. Bueno, lo he titulado así, ayudas a la I+D más I empresarial. Pero vamos a hablar de varias cosas, no solo la ayuda directa, sino otro tipo de conceptos que creo que os pueden interesar. Lo primero, presentar al CETI muy rápidamente. Es verdad, somos una entidad pública, empresarial, es una empresa pública, digamos. Ahora hemos pertenecido al Ministerio de Economía, pero ahora mismo, desde hace ya, no sé si han sido los últimos 2 gobiernos, sí, los últimos 2 gobiernos, pertenecemos al Ministerio de Ciencia e Innovación. Pero realmente tenemos una, digamos, una actividad bastante diferenciada, ¿no? Y incluso nuestro propio presupuesto, porque somos una empresa pública. Siempre desde el origen el objeto siempre ha sido el mismo, el apoyar al tejido empresarial, pero desde la óptica, digamos, la óptica en que la generación de conocimiento pueda ayudar al tejido empresarial, ¿no? Para hacerlo más sostenible y más competitivo. Ahora está muy de moda, creo, estos conceptos de innovación, pero el CDTI lleva desde el año 77 trabajando en la misma actividad. Es decir, que bueno, no, ese concepto de apoyar la innovación siempre ha sido para nosotros la base de nuestra actividad. Bueno, el CDTI lo podemos ver de varias maneras, pero me voy a centrar hoy mucho en las ayudas y los conceptos asociados a las ayudas. Lo más importante es ver las cantidades, quizá. Desde los últimos 40 años, como decimos, pues se han apoyado a más de 13.000 empresas directamente. Cuando decimos directamente, quiere decir financiando directamente a las empresas. Y se ha movilizado esta cantidad de millones de euros, 25.000 millones de euros. Algunos son directos, es de ayuda directa nuestra, y otros han sido a través de programas, por ejemplo, europeos, o de fondos que vienen de Europa. Pero bueno, si nos centramos en la parte directa, de ayudas directas, pues más de 15.000 millones de euros en estos años, ¿no? Esta puede ser la evolución, es la evolución más o menos, para que veáis un poquito la cantidad de presupuesto pues, puesto en empresas cada año, ¿no? Bueno, hay ciertos vaivenes, a veces también en función también un poco de la crisis, estos últimos años bajó un poquito. Si os fijáis, desde el año 2005-2006 fue creciendo de forma muy rápida, bajó por el tema de la crisis y nos hemos vuelto otra vez a recuperar, pero bueno, con cantidades importantes alrededor de los entre 800 y 1.000 millones de euros al año puestos en ayudas directas. Para el 2018, por ejemplo, estos son los datos, 1.780 proyectos y 700 y pico millones de euros. Como digo, son en ayudas directas a empresas, o sea, no es una cantidad, digamos, estadística, sino es la suma de todos los proyectos y el presupuesto de estos 1.780 proyectos en el año 2018. Como veis, es una cantidad importante. Decir antes de nada que nosotros cubrimos todo el Estado español, es verdad, o sea, cualquier empresa, ahora vamos a ver quién puede solicitar las ayudas de cualquier parte de España, pero aunque no tengo la estadística en este momento aquí, decir que las entidades de Cataluña pues hacen que sea la suma de todas las ayudas que se dan a Cataluña hace que sea el primer lugar en cuanto a las comunidades autónomas, ¿no? Es una comunidad con muchísima actividad en actividades de I+D, en tecnología, en empresas innovadoras y ya os digo, aunque no tengo ahora mismo aquí el dato, sí decir que es siempre la que está en primer lugar. A veces algún año entre Madrid y Cataluña ya puede cambiar el primer y segundo puesto, pero sí que está siempre entre los primeros puestos debido precisamente al tejido que existe en Cataluña. Bueno, respecto a un poco la tipología de proyectos, luego voy a entrar en detalle, pero hablando de sectores de actividad, que esto se ve en los CENAES, estadísticamente también, en este año 2018 podemos ver un poquito cómo fue la distribución. Esto cambia cada año, porque nosotros vais a ver que una de las cosas que hacemos es que no diferenciamos, no tenemos casi priorización en casi ninguna área de innovación ni de tecnología. Ahora lo voy a explicar, pero sí que estadísticamente podemos darnos una idea un poco de qué es lo que realmente llega al CETI, lo que se financia el CETI. Y podéis ver que la parte más importante son los sectores industriales. Esto es muy amplio, esto va desde sectores de fabricación, no sé, sectores automovilísticos, o de automóvil, automoción, sectores de otro tipo de sectores industriales, etcétera, ¿no? El 35% aproximadamente de la actividad CETI en proyectos está dedicada a este sector. Luego viene la parte de las tecnologías de la información.
que también es muy importante y además muchas veces se aplica no solo al sector de las tecnologías de información, sino a otros sectores. Podríamos de seguir luego quizá con la parte de transporte e infraestructuras. Perdón, no, antes de esa, muy importante en España y en Cataluña también, por supuesto, todo lo relacionado con la agroalimentación, sectores de agroalimentación, ¿no? A partir de, no primarios, pero a partir de que haya cierta transformación. Ese sector es muy importante. Luego ya podríamos ver el transporte e infraestructuras, y luego ya tenemos todos los temas de salud, farmacia, biotecnología, etcétera, ¿no? Todo esto sumado también, y salud, todo esto puede dar también casi un 25% de actividad. O sea que realmente sectores industriales, sectores digitales, agroalimentación y sectores de salud, lo que se llama bioeconomía también, más o menos un tercio, una cuarta parte. Bueno, esto es una idea, como digo, estadística nada más, ¿eh? ¿Qué tipo de ayudas tiene el CETI? Bueno, pues nosotros lo llamamos instrumentos, ¿eh? Tenemos diferentes tipologías. Lo más importante, y vamos a empezar así, es ver qué tipología de ayudas hay. Casi todas, la mayoría, las ayudas, casi un 70%, se asocian a lo que nosotros llamamos préstamos parcialmente reembolsables, ¿eh? Luego lo voy a explicar un poquito más, pero básicamente son ayudas de tipo financiero que por tanto hay que devolver al CETI, pero aplicamos aquí lo que llamamos un tramo no reembolsable, que normalmente está entre el 30 y el 33%, lo que supone que la empresa pues, no nos devuelve el 100% del capital que le prestamos, sino que nos devuelve solo un porcentaje. Y además a un interés que ahora vais a ver las ayudas, pero en los casos mejores, la mayoría, en los temas de I+D, es el 0% de interés, ¿eh? Y además con unos plazos largos y de devolución, con lo cual la ayuda financiera es muy importante y la subvención equivalente a esa ayuda es también muy importante. Esto sería, digamos, el mayor porcentaje. Luego tenemos otro porcentaje de ayudas que está dedicado a lo que llamamos proyectos de innovación, luego vais a ver qué es eso. También son ayudas parcialmente reembolsables, con un interés aquí sí que es bajo, muy bajo, pero no es cero, y también con una parte que no hay que devolver al CEDET. Esto para proyectos de innovación. Luego tenemos capital riesgo, que también voy a comentar, y tenemos una serie de líneas de subvención muy delimitadas y en convocatorias muy concretas, que voy a comentar también, ¿eh? Entonces, estas serían las 4 tipologías: subvenciones directas, ayudas parcialmente reembolsables a actividades de I+D y ayudas parcialmente reembolsables a temas de innovación junto con el capital riesgo. Bueno, vamos a verlo de otra manera. ¿Qué forma tiene de dar las ayudas de este tipo? Lo tiene en forma de proyectos, ¿eh? Vamos a ver que esto de proyectos vamos a llamarlo en sentido amplio, ¿eh? Porque un proyecto puede ser tanto un proyecto empresarial, hay una serie de ayudas que están dirigidas a un proyecto empresarial, como otras que están dirigidas a un proyecto concreto que nos presenta una empresa en un momento específico de su actividad, ¿eh? Entonces, los proyectos empresariales, digamos, para apoyar a una empresa en un momento dado, son 2. Invierte, que es la línea de capital riesgo de coinversión, que voy a contar ahora, y una línea de subvenciones que se llama Neotec, ¿eh? Esto es subvención directa, esto es capital riesgo. Luego voy a comentar. Estos serían tipologías de ayudas a la empresa. Por otro lado, tendríamos las tipologías de ayudas a proyectos concretos, ¿eh? Una empresa en un momento dado quiere resolver un problema o necesita una inversión, que es otra tipología de ayuda que tenemos. Lo asociamos a un proyecto concreto con unas actividades, con unos costes asociados y con una duración, ¿vale?, que va a resolver un problema o una necesidad de la empresa. Aquí podemos ver 3 líneas: los proyectos de I+D, de base tecnológica siempre, aunque la empresa no tiene por qué ser una empresa de base tecnológica. Lo importante es que el proyecto que nos presente tenga actividades desarrolladas con respecto al desarrollo de tecnología. La otra línea es la línea de innovación, que también voy a comentar qué es, ¿no? Y que también son ayudas a un proyecto concreto que nos presenta la empresa. Y luego una cosa que hemos sacado el año pasado, a finales del año pasado, que es la compra pública innovadora, que también tiene interés que la conozcan. Bueno, dentro de toda esta tipología de ayudas, que voy a ir definiendo cada vez más,
hay 4 conceptos más o menos que casi siempre están en este tipo de proyectos, digamos, proyectos empresariales o proyectos concretos de I+D o de innovación. Y es que todo el solicitante siempre, esto he de decir que ha sido hasta este año que hemos abierto una convocatoria diferente en la que han podido participar centros de investigación, pero hasta ahora, hasta este año, después de los 40 años que llevamos, y aún así siendo en la mayoría de los proyectos, el solicitante siempre es una empresa, una entidad con ánimo de lucro. Puede ser individual la empresa que lo presente, o puede ir acompañada de organismos de investigación o de otras empresas. Por tanto, puede haber proyectos en cooperación, que llamamos, cuando hay varias empresas o varios organismos de investigación también. Y puede ser a nivel nacional o a nivel internacional. Cuando es a nivel internacional es porque va en un consorcio con otros países trabajando para hacer un proyecto en que la empresa española o las empresas participantes españolas realizan unas actividades, unos paquetes de trabajo y otros socios de otros países realizan otros. Por tanto, siempre una empresa, digamos, la mayoría de las veces es una empresa. Todos los proyectos tienen que estar orientados a que haya innovación en un producto, en un proceso o en un servicio. Este es el resultado siempre de la actividad que las empresas nos tienen que presentar. Y esto es el sentido del CEDETI, porque somos un organismo que estamos precisamente centrados en todo esto, la innovación. Innovación basada en tecnología, pero para que las empresas mejoren en sus productos o sus procesos o servicios que les permitan facturar más y que les permitan ser competitivos. Otro punto muy importante es la filosofía bottom-up o de abajo arriba, que así para hablar de una manera sencilla es simplemente el que no tenemos unas líneas muy cerradas, son bastante abiertas. Podemos financiar un proyecto de una empresa de agroalimentación, por ejemplo, un proyecto industrial, por ejemplo, una nueva línea de fabricación de una empresa, por ejemplo, del sector de alimentación, o podríamos fabricar una línea o apoyar una línea de fabricación, a lo mejor de un sector de automoción. Las tecnologías podrían ser, en este caso, tecnologías de tipo industrial, pero el sector serían 2 sectores diferentes. Podemos mezclar diferentes sectores y diferentes tecnologías en el proyecto. Por tanto, podemos cubrir el amplio espectro de las actividades de las empresas españolas. Y el siguiente punto muy importante es la orientación al mercado. Siempre todos estos proyectos, tanto si son de I+D como son de innovación, que ahora vamos a ver las diferencias, tienen que tener un sentido finalista cercano al mercado. El CETI no financia investigación básica ni estudios de mercado. Lo que financiamos es innovación en producto, proceso, servicio que va al mercado. Estos son los 4 principios, digamos, que cubren el 99% de los proyectos. Y ahora vamos a seguir bajando un poquito más en detalle. Como decía, nosotros tenemos varias líneas de ayudas, lo llamamos instrumentos. Aquí tendríamos otra forma de verlo ya más en detalle, en la que ya empieza a aparecer nombres. Vamos a verlo así, como 2 ejes, un eje relacionado con la actividad de investigación, o si queréis los TRLs, la gente que esté más acostumbrada al concepto de TRLs. Aquí estarían TRLs bajos y aquí serían TRLs altos. Por aquí estaríamos más cerca de la investigación básica, por aquí. Aquí ya investigación industrial, desarrollo experimental, innovación y llegamos al mercado. Y en este eje tendríamos las fases de la empresa. Desde que la empresa se puede montar en base a capital semilla, las fases de startup, de expansión, consolidación y crecimiento competitivo. Si os fijáis, casi todas las líneas de ayuda de CETI están a partir de la fase de startups. Casi todas. Si os fijáis, la mayoría. Hay una excepción o 2 que serían Neotec, que es precisamente para startups, ahora vamos a hablarla, y Invierte, que cubre cualquier fase de la empresa, a partir de la startup, diría yo. Startup avanzado, diría yo, pero bueno, esto es inversión, coinversión en empresas tecnológicas, no es capital semilla tampoco, y son presupuestos de tipo medio, bueno, medio, para tipología de empresas que hay en España. Y bueno, ahora veremos un poquito más los detalles. Neotec es la ayuda específica para startups. Todo el resto, como veis, la mayoría en otras fases ya más avanzadas de la empresa. Bueno, vamos a empezar hablando de capital riesgo.
Y el capital riesgo en el CETI se llama Invierte. Esas son las siglas o el instrumento de CETI. El Invierte se lanzó ya hace bastantes años. Era un fondo de capital riesgo realmente que invertía, bueno, era fondo de capital riesgo de alguna manera. Ahora lo que está haciendo CETI en la fase 2 de Invierte, que se llama Invierte 2.0, es un modelo más de coinversión, para intentar hacer transferencia de tecnología del entorno más de la investigación hacia las empresas, en este caso a través de la inversión, y con ese matiz siempre de innovación tecnológica y de empresas competitivas a través de la tecnología. Entonces aquí lo que hace el CEDETI es, tiene un fondo y lo que hace es coinvertir con otros fondos nacionales, inversores profesionales, ahora vamos a ver un poco los detalles, coinvertir en proyectos concretos uno a uno. Esto sería el concepto de coinversión. El CEDETI a través del fondo invierte con otros inversores, otras empresas de inversión especializadas en tecnología y en empresas de innovación cercanas a los conceptos de tecnología con CEDETI. Bueno, así de alguna manera pues el fondo reduce el riesgo, no lo aprecia. Pero finalmente, y eso es importante, es el inversor quien hace la primera gestión con la empresa y el que de alguna manera le pide al CEDETI o le propone al CEDETI la posibilidad de invertir. O sea, el origen de esa inversión sobre una empresa concreta viene de los inversores que están trabajando en el entorno de la inversión privada. Vamos a ver un poquito más los detalles. Y básicamente es esto. El CEDETI lo que ha hecho es homologar, y está homologando una serie de inversores, empresas de inversión, en empresas, con conceptos que se acercan, en inversiones o con empresas de inversión que se acercan al concepto de CEDETI de la innovación a través de la I+D y la tecnología. Empresas muy competitivas a través de la tecnología, ¿no? Bueno, los requisitos de la homologación de inversores para que el CEDETI pueda coinvertir con ellos es que sean inversores privados profesionales, según el Real Decreto del 2018, que estén reguladas y que reúnan dos de estas siguientes condiciones. Que el activo que manejan sea mayor de 20 millones de euros o que la cifra del negocio anual sea mayor de 40 millones de euros o que los recursos propios sean mayores de 2 millones de euros. Tiene que cubrir al menos dos de estos requisitos más estar dado de alta según este registro, ¿no? Además deben acreditar experiencia previa en el entorno de la financiación de empresas tecnológicas, de la financiación de la inversión de capital en empresas tecnológicas. Estos gestores o estas empresas de inversión son los que realmente van a hacer la gestión activa en las empresas, los que van a participar en el Consejo de Administración. El CEDETI les va a ceder el voto sobre la parte que les corresponde, por supuesto, por el porcentaje de participación de la empresa, y otro requisito es que el equipo esté en España. Puede ser una empresa de tipo internacional, pero tiene que tener un equipo en España y estar de alta en España. Bueno, estos serían los requisitos para homologar a los inversores que van a pedir al CEDETI que coinviertan a través de Invierte en una empresa concreta. El CEDETI, una vez que los tienes homologados, para cada caso, para cada inversión que se proponga, el CEDETI nos decía, la manera de que una empresa debe acudir a Invierte es a través de los inversores, que hay una lista de inversores ya homologados, y de alguna manera el inversor hace el estudio de la empresa y si lo ve razonable y piensa que esto con CEDETI puede encajar, ya está homologado, pues pediría al CEDETI que lo financiara. El CEDETI haría el estudio y, como siempre, como comentaba, las empresas y las inversiones tienen que ser en empresas que tengan la tecnología como fuente de ventaja competitiva y que sean españolas. Bueno, Invierte nunca llega aporta un poquito menos siempre de lo que ponga el inversor. No llega al 100% de la inversión del inversor. Y estos son un poquito los ratios que hay, ¿no? Invierte pues,
de 0,25 millones de euros hasta 10 millones de euros, y en rondas que van desde 500.000 euros hasta 30 millones de euros. La importación máxima de Invierte por compañía es 15 millones de euros. Y hay otro requisito también que limita un poco esta participación, es que si existen otras participaciones públicas en la empresa, pues estas no superen el 30%. Esto limita un poco también estas cantidades máximas. Bueno, esto sería un poco el acuerdo que el inversor hace con CETI para que CETI coinvierta en una empresa concreta. Esto se lanzó el año pasado a finales y bueno, ya tenemos ahora mismo homologados 50 inversores. Ha habido otra ronda para homologar justo estos 2 meses. No sé si habrá alguno más ya. Todos los datos están en la web de CETI. Y las inversiones aprobadas hasta ahora son de 30 millones de euros en 22 empresas. Son proyectos concretos, inversiones concretas. Como os decía, ha habido nuevas homologaciones. Cada cierto tiempo se homologan por paquetes empresas para Invierte. Bueno, y si una empresa quiere participar para pedir capital riesgo a través de Invierte, y como os decía, lo primero que hay que hacer es contactar con los inversores homologados por CETI. Buscaría en la lista y vería cuál son normalmente inversores con ciertas especializaciones, normalmente en algunas tecnologías o en algunos sectores. Vería cuál podría ser los que más les interesan, contactaría con ellos, la empresa haría el estudio. Si al final considera que podría ser interesante para CETI, le propone participar para coinvertir, haría el CETI el estudio y el CETI finalmente pues entraría, como os decía, con menos de la mitad de la cantidad que hiciera la inversión privada. Ese es el modelo de Invierte Capital. Bueno, esto es capital riesgo, pero vamos a hablar ya de ayudas directas. Vamos a cambiar completamente de tema. Ahora ya estamos hablando de ayudas directas. Las ayudas directas, como decía, la mayoría están en el entorno de las ayudas a la I+D, el porcentaje mayor. Y estas son las que os voy a comentar. Los diferentes nombres que tienen los instrumentos de CETI que os he puesto antes en el diagrama de los 2 ejes, ¿no? Los proyectos de I+D, que cubren sectores de actividad muy amplios. Esto solo vale para proponer un proyecto de I+D de un caso concreto de una empresa que quiera resolver a través de la I+D. Como os comentaba, son de cualquier sector, de cualquier tecnología, con un límite de presupuesto mínimo financiable de 175.000 euros, esto es importante, a nivel individual, pero puede ir en comparación con otras empresas. Las ayudas son del tipo, como decía, de un crédito sin intereses, Euribor más 0%, que puede cubrir hasta un 85% del presupuesto que presente la empresa y que se devuelve en 7 o 10 años, con 2 o 3 años de carencia. Además, como decía, hay una parte que no tiene que devolver el capital, la empresa, que es un 30% del caso general. Y además, aunque se va financiando por certificaciones, normalmente de un año, puede haber un anticipo de hasta un 35% cuando se firma el contrato con la empresa. Este es digamos, el estándar de CETI. Además, lleva asociado un informe ex ante para deducciones fiscales. Este lo hace el CETI porque está habilitado para hacerlo y se hace para, en concreto, el informe se hace sobre el proyecto que presenta la empresa. Y el CETI lo que hace es definir qué actividades son de I o de D y qué porcentaje, etcétera, ¿no? Define completamente las actividades de I+D del proyecto. Bueno, cuando este proyecto se hace a nivel de cooperación con otros países, se llama proyecto de cooperación tecnológica internacional. Son los mismos requisitos. Aquí está beneficiado el tramo no reembolsable a un 33%. Y se reducen las garantías en el caso de que fueran necesarias. Luego comentaremos un poquito el tema de garantías. Hay otra tipología de proyectos para consorcios, para un grupo más grande de participantes que quieren resolver una problemática común. Son proyectos que pueden llegar hasta 20 millones de euros. Tienen que participar organismos de investigación, los centros tecnológicos. Y aquí también el tramo no reembolsable sería un 33%. Todos estos instrumentos son de tipo financiero y están abiertos todo el año. Se pueden presentar en cualquier momento.
Otros tipos de ayudas que son de subvención, esta línea es de subvención, aquí hay dos, una que no gestiona directamente TETI solo, sino a través de un consorcio de países, es el programa Eurostar, esto está muy centrado en ayudas a empresas muy innovadoras que sean pymes, es de tipo consorciado y es competitivo y tiene que participar al menos 2 países, ¿vale? Esto, pero lo bueno que tiene es que se ayuda a subvención, ¿eh? Y bueno, hay convocatorias al año, 2 convocatorias. La próxima convocatoria está prevista en septiembre de 2020. Que cierre en septiembre, está abierta. La ayuda aquí depende del tamaño de la empresa, ¿eh? Pero para una pequeña empresa sería un 60% de subvención. Luego tenemos la otra gran línea de ayuda a empresa. Esto es ayuda a proyecto y esto es ayuda a empresa, como os comentaba, solo teníamos 2 líneas, una era Invierte y la otra es Neotec, ¿eh? La ayuda a empresas Neotec es una ayuda de tipo subvención, directa pero con subvención, hasta 250.000 euros. Se financia, o sea, las ayudas van asociadas al plan de empresa, que es un plan de empresa centrado en una actividad que permita a la empresa ser competitiva a través de su propia generación de tecnología, ¿eh? Ese es el concepto de Neotec, diferenciador de otras ayudas que pueda haber. La empresa además tiene que ser joven, tiene que tener menos de 3 años, pero más de 6 meses, y tiene que tener este requisito de empresa pyme innovadora, que en las bases de la convocatoria viene exactamente lo que significa, ¿no? La pyme pues tiene que tener todos los ratios de pyme según lo que define la Unión Europea, y empresa innovadora es sobre todo respecto a la actividad que realiza en I+D, ¿eh? Esto se puede justificar de 2 maneras, a través de las cuentas, de las cuentas anuales, viendo los gastos que dedica a las actividades de I+D. Esa es una manera de verlo. Y la otra manera es también porque una persona, un organismo del entorno de la investigación certifique que esta empresa es innovadora, ¿eh? Aquí son ayudas de tipo subvención y es una convocatoria anual que cierra el 30 de junio. Está abierta ahora mismo y cierra el 30 de junio. Bueno, vamos a ir más rápido. Yo creo que este era un detalle sobre el proyecto 100, pero no hace falta. Todos estos proyectos que he comentado de I+D, tanto a nivel nacional como los famosos Cervera, que voy a comentar ahora mismo, como los proyectos internacionales o el proyecto 100, todos más o menos tienen estas características. Son proyectos empresariales que apoyan a la I+D en base a tecnología. Todos, como os comentaba, tienen ese concepto de que el objetivo final será realizar o mejorar nuevos procesos, productos o servicios que mejoren la actividad de la empresa. Las actividades que se pueden de alguna manera justificar y financiar están en este rango de los TRLs del 3 al 5, 3, 4, 5, que cubren los aspectos de investigación industrial y desarrollo experimental. Como decía, pueden ser individuales o en consorcio, y los costes financiables son estos, ¿eh? Muy importante. Las amortizaciones de los equipamientos, los activos que se van a utilizar en el proyecto durante la duración del proyecto, exclusivamente, los materiales fungibles, el personal directo, las subcontrataciones externas necesarias, sobre todo las técnicas también, las auditorías, importante porque es obligatorio, ¿eh? Y algún otro tipo de gasto como los costes indirectos. Estos son los digamos, gastos que se pueden imputar a un proyecto de I+D para poderse financiar, ¿sí? Y estos, como decía, eran un poco los rasgos de todos estos instrumentos. Varían casi siempre en el tramo no reembolsable, no mucho más, ¿eh? Bueno. Aquí tenemos otra vez un poco más definidos los costes que se pueden imputar. Tener en cuenta, sobre todo eso, que se incluyen unos gastos de auditoría de 2.000 euros por beneficiario y año, pero que es obligatorio para el proyecto, con lo cual pues aquí está un tema interesante para los profesionales también de la auditoría. Bueno, el tramo no reembolsable depende de muchos factores, de 2 factores básicamente, el tamaño de la empresa y de la región a la que pertenece la empresa, ¿eh? Los casos mejores son estos. Lamentablemente Cataluña, Madrid, País Vasco no estamos dentro de este marco. Entonces, en estas comunidades el tramo reembolsable tanto para pequeñas como para grandes es un 30%. En el caso de Cataluña sería un 30% el tramo no reembolsable, la parte que no hay que devolver a la empresa, al CEDETI, si es una pequeña o mediana empresa, pero sería un 20% si es una gran empresa. Excepto que
hiciera un proyecto de tipo Cervera, que voy a comentar ahora, un proyecto 100 o un proyecto de cooperación tecnológica internacional con algún país de los que tenemos programas. Entonces sería un 33%, tanto si es una pyme como si es una gran empresa. Bueno. El programa o el instrumento Cervera no deja de ser un proyecto de I+D, de los que he comentado, pero en los que participa un centro tecnológico con al menos un 10% de actividad. Esto se mide en el presupuesto. Al menos el 10% del presupuesto del proyecto lo tiene que tener el centro tecnológico. Por lo demás, es igual que los proyectos de I+D, con un tramo no reembolsable del 30%. Otra cosa interesante es el aval que se le pide a la empresa, en este caso, que es un 5%. No siempre se pide el aval en los otros instrumentos, depende de la situación de la empresa, pero en este caso siempre se pide un 5%. De todas maneras, esto beneficia mucho a las empresas pequeñas, que en otros casos, o empresas que, digamos, tienen una estructura financiera un poco más débil, ¿no? Porque en otros casos se le podría pedir unas garantías mayores y en este caso, en el caso de que sea un Cervera, solo se les aplica un 5%. Eso sí, Cervera solo se puede utilizar en algunos sectores, esto sí que es un poco específico, son bastante amplios, pero bueno, tiene esta limitación, ¿eh? Solo el caso de Cervera, ¿eh? Bueno. Informes motivados. Esto es un tema seguramente de interés para vosotros. El CETI hace los informes motivados de los proyectos que presenta. Ese informe motivado está justificado porque el CETI está habilitado como órgano competente según el Real Decreto 2007. Y entonces lo que hace es que cuando un proyecto lo va a financiar, hace todo el estudio, si la empresa lo pide, le hace también el informe motivado y le define ese informe qué es qué actividades va a realizar y cuáles se consideran I+D y sobre todo qué tipología de investigación básica, aplicada, industrial, lo que sea. Bueno, esto se puede aplicar desde luego a la deducción fiscal por gastos de I+D. Se hace solo una vez cuando se aprueba el proyecto, no tiene coste para el CETI, para la empresa. Y como decía, era pues, previa petición por parte de la empresa. Bueno, ¿cómo evalúa el CETI proyectos? Pues los proyectos de I+D, estamos hablando todavía de proyectos de I+D, muy someramente hace dos análisis en paralelo. Uno es el del proyecto y otro es el de la empresa, financiero de la empresa. En el análisis técnico está mirando sobre todo el alcance técnico del proyecto, las actividades de I+D que hemos dicho, cuáles son y qué consideración tienen, todas las partidas asociadas a estas actividades y también pide un estudio de mercado de a dónde va dirigido los desarrollos del proyecto. Qué tipo de mercado, qué tipo de producto o servicio va a realizar. Pero además también realiza, porque es una financiera, un análisis financiero de la empresa. Mira la situación económico-financiera de la empresa, todos los ratios de solvencia y riesgo. También mira, muy importante, la adecuación del proyecto, del tamaño del proyecto y del presupuesto a la situación de esa empresa, ¿no? Ahí miramos también la facturación, la generación de cash flow, etc. Bueno, bastantes ratios que se miran de manera que no solo analizamos técnicamente el proyecto, sino también la parte financiera. ¿Y cómo se gestiona la ayuda? Bueno, vamos a ser muy rápidos, pero esto no creo que no tiene ninguna complicación para vosotros de entender. Vamos a hablar primero de una fase de evaluación, una fase de ejecución del proyecto y una fase de evolución de la ayuda. Lo primero es que la ayuda del CETI suele estar abierta todo el año y bueno, es un sistema electrónico. La empresa hace una petición y puede ir trabajando sobre la ayuda durante un tiempo hasta que realmente tiene toda la información y ya en ese momento, de alguna manera, envía electrónicamente la solicitud. Esa fecha se toma como inicio de aceptación de gastos para los proyectos, para el propio proyecto. Antes no se puede, gastos anteriores a esa fecha no se pueden negociar. Se evalúa el proyecto en un plazo máximo de 3 meses, se firma un contrato, donde están definidas todas las actividades, los recursos dedicados, las aportaciones del CETI, el calendario, etc. El calendario durante la ejecución y el calendario también de la devolución del préstamo. Después entramos ya a la fase de ejecución. Durante este tiempo la empresa está trabajando en el proyecto. Se va haciendo un seguimiento normalmente cada
hito de un año, no anualmente, sino cada hito de un año. Cuando pasa un año desde que comenzó, se mira el proyecto y se ve realmente si están haciendo las actividades y se van certificando las actividades. Previamente ha podido haber una disposición de un 25% de anticipo. Al finalizar esta fase ya estamos en que el TETI ha dado todo el dinero a la empresa y empezaría una fase de carencia y luego pues, la devolución en 7 o 10 años. Al final de ese periodo de devolución es cuando no se hace la condonación de la parte no reembolsable. Vale. Pues muy rápido, otra línea es la línea de innovación que está abierta todo el año. Ya no estamos hablando de investigación y desarrollo, sino de actividades en TRLs mayor del 5. También, como en los demás casos, hay un análisis económico-financiero, exactamente igual, existe una ventanilla abierta todo el año. Hay dos tipologías. Una la llamamos la línea de innovación LIC y otra línea de expansión LIC. La LIC está pensado para mejorar la competitividad de la empresa mediante incorporación de nuevas tecnologías y la línea de expansión, la LICA, es potenciar el crecimiento de las empresas innovadoras en determinadas regiones. Esto estaba asociado a fondos europeos y no se podía aplicar en todas las regiones. Lo hemos mejorado y ahora lo estamos aplicando también en regiones como Cataluña. Aquí sobre todo son los planes de inversión para mejoras de crecimiento o establecimiento de nuevas líneas de actividad de la empresa. Están limitadas estas dos líneas bastante el marco, pero son muy interesantes porque cubren actividades de las empresas más allá de la I+D. En la línea LIC podemos tener en cuenta temas de incorporación y adaptación de tecnologías, por ejemplo, para mejorar procesos, aunque no haya investigación y desarrollo, si necesitamos incorporar tecnología podemos hacerlo a través de esta línea. También podemos aplicarlos a temas de diseño industrial o a temas de métodos productivos, ¿no? En la línea LICA, que está limitada, como decía, a comunidades autónomas, aunque se puede aplicar ya a todas las comunidades autónomas, sobre todo es para la compra de activos tecnológicos, inversión en activos tecnológicos, exclusivamente. Aquí solo se pueden tener en cuenta inversión en activos tecnológicos, para nuevas actividades o ampliación de capacidades. Esto es para ampliación de capacidades o nuevas líneas de actividad y esta sería para mejoras de las líneas o diseño. Estas serían un poco las características, la línea LICA y la LIC. La LICA, aquí la ayuda es al 0,5 de interés, 0,5, no 5, 0,5 de interés, se devuelve en 7 años con un año de carencia y hay un tramo no reembolsable que para el caso de Cataluña sería un 5%. Hay un 5% que no hay que devolver. Se puede anticipar hasta un 50%. Solo exclusivamente para activos tecnológicos que se digamos que se activan en el balance. Y la línea de innovación, la LIC, que es más amplia, aquí podemos tener partidas de personal, de subcontrataciones, partidas también de adquisición de equipamiento. Aquí la ayuda es al Euribor más 0,2, o sea, 0,2 si se devuelve en 3 años o al 1,2 si se devuelve en 5 años. Y la partida no reembolsable es un 2% o un 5% en función de qué fondo se utiliza. Bueno, esta es más generalista. Una pega que tiene es que va bajo el régimen de minimis y por tanto pues hay unos límites para esas cantidades, ¿no? Voy a seguir muy rápido. Hay una nueva convocatoria de emisiones que son grandes proyectos con grandes iniciativas de I+D en consorcio que termina el 3 de julio. Estos son para empresas y grupos de empresas con organismos de investigación y solo orientado a 5 áreas muy específicas, que son estas. Son proyectos de mucha envergadura y lo voy a dejar un poco menos, si os interesa. Es una convocatoria que está abierta de subvenciones. Las hay para grandes empresas o para pymes, pero es para un grupo de grandes empresas o un grupo de pymes. Bueno, como veis, se puede llegar a presupuestos muy altos, hasta 10 millones de euros, entre grandes empresas y también para pymes también hasta 3 millones de euros. Bueno, la compra pública innovadora, solo ya nombrarla, porque estamos pasando de tiempo ya. Desde hace un año tenemos una línea en que se pueden comprar prototipos. Esta línea solo se puede aplicar para organismos de la administración
del Estado en zonas regionales de transitorias y más Extremadura. O sea, donde se pueden aplicar fondos FEDER, no es el caso de Cataluña. Aquí debe haber un validador de ese prototipo, que tiene que ser la administración pública, cualquier administración de cualquier comunidad autónoma. Y si se llega a un acuerdo entre el CEDETI y esa comunidad autónoma, se puede entrar en un proceso de compra pública innovadora en que el CEDETI podría comprar un prototipo para luego cederlo al organismo de la administración con el que tiene el acuerdo. Los proveedores pueden ser empresas de cualquier comunidad autónoma. Los organismos que van a hacer uso de ese prototipo son los organismos de la administración. Bueno. Aquí tenéis digamos, un resumen de todos los proyectos de I+D y de innovación que voy a cerrar. Simplemente comentar los beneficios que tiene la participación en proyectos del CEDETI. Esto se hace sobre un estudio estadístico posterior a la financiación de los proyectos, en que se ve que se incrementa en las empresas al menos un 10% la probabilidad de invertir en I+D posteriormente al proyecto, se incrementa el personal de I+D, se incrementa también la inversión por empleado en capital fijo, incluso en los periodos de recesión este impacto ha sido muy similar. También vemos que el impacto en la internacionalización, aunque sean proyectos nacionales puros, las empresas que participan, al final el 52% de ellos accede a mercados internacionales. Y casi todos aumentan la cuota de mercado internacional. O sea, el participar en un proyecto CEDETI tiene este tipo de resultados también posteriores. Bueno, aquí tengo un poco el resumen, os lo voy a dejar si queréis, de todas las ayudas que podría haber. Y ya para finalizar, hay unas últimas horas que se puede acceder con este enlace que tengo aquí, que están en la página web del CEDETI. Las últimas horas ha sido muy importante durante toda esta fase de confinamiento, porque aunque estábamos trabajando todos en casa, bueno, se han puesto muchas medidas durante esta fase. Se han movilizado hasta 500 millones, se ha montado un fast track para aprobación y concesión de ayudas, se ha abierto una convocatoria que ha cerrado ya de subvenciones específicas para temas de COVID, 12 millones de euros. Se lanzó la convocatoria de subvención Neotec con 25 millones de euros, aunque no había, aunque estábamos en periodo de alarma, se pudo hacer también. Se han flexibilizado mucho los tiempos de ejecución y justificación de las ayudas de los proyectos. Se han aplazado los cobros, se han flexibilizado las garantías y se está haciendo firmas remotas, se está haciendo firmas remotas de contratos para seguir aprobando contratos. Quizá como conclusiones, estos son los dos puntos más importantes ahora. Hasta hace una semana había otros, pero ahora hay dos muy importantes. Desde este día se reanuda, desde el 1 de junio, todo el cómputo de plazos administrativos, por tanto, todas las ayudas de tipo subvención se acogen a esta apertura ya, aquí tendréis los datos. Y en cuanto a las ayudas de tipo no reembolsable, con tramos no reembolsables, aquí habría todo lo que afecta a toda la flexibilización que aparece aquí como resumen. Aquí tenéis los dos detalles y también, si queréis, podéis ir buscándolo en las últimas noticias de Facebook. Vale. Y aquí estaría todo. Ya estos serían un poco los puntos de información. Todos estos son enlaces, si queréis, para ver cómo solicitar información. Y tenemos un servicio externalizado de una manera a una red en toda España que da soporte al CEDETI para el tema de información y asesoramiento sobre consultas concretas de proyectos o de instrumentos de financiación. Se llama la red PIDI, tenéis aquí el acceso y si queréis, tenéis preguntas concretas sobre algún tipo de ayuda o dudas sobre dónde podéis presentaros para cualquier tipo de ayuda, tanto nacional como internacional, aquí tenéis los dos correos y teléfono. Y nada más, esto sería lo último, un poco que os quedéis con la idea que podemos seguir, bueno, ya estábamos trabajando durante esta fase y seguimos ayudando a las empresas que hacen innovación, aunque no sean empresas tecnológicas. Hay una base de empresas tecnológicas, pero hay muchas otras empresas que usan la tecnología, aunque no sean empresas de tecnología. Así que voy a intentar salirme y creo que sí. Muchísimas gracias, Emilio. Gracias. Me voy a aprovechar antes de que Àngels empiece a hacer preguntas de los asistentes y me voy a aprovechar haciéndote yo una. Me ha parecido entender, bueno,
en tu exposición de que evidentemente hay proyectos que necesitan garantías y que se han de dar, y que analizáis proyecto y situación financiera. ¿Qué peso tienen las dos? O sea, ¿un buen proyecto puede decaer porque tenga una mala situación financiera? O sea, nosotros calificamos las dos cosas como A, B, C y tal, y todos tienen que estar en A, ¿eh? Las dos cosas. Lo que pasa es que el CEDETI, siempre que ve un buen proyecto, o sea, digamos el corte inicial siempre es en la parte técnica. Si no hay un proyecto técnicamente que cubra las expectativas que hemos definido de los TRLs de estos que van del 3 al 5, que haya investigación, desarrollo, no es un proyecto CEDETI. Entonces, si eso está bien calificado, aunque la evaluación se hace en paralelo, tanto la financiera como la técnica, el CEDETI, si ve que tiene que poner condiciones a la empresa, o sea, pudiera poner condiciones, se lo va a comentar. O sea, lo que el CEDETI es a poder apoyar un proyecto. Lo que pasa es que si la condición financiera no es la adecuada, le indica cuáles serían los requisitos de financiamiento o a veces también de ampliación de capital, etcétera, que podría hacer para poderlo financiar, y muchas empresas lo toman en consideración. No todas las empresas necesitan ese financiamiento, esa ampliación de capital, pero digamos que primero los dos temas tienen que estar ok, tanto la parte financiera como la técnica, y la primera es la técnica, es la que cerraría la línea de apoyo financiero si el proyecto simplemente no es un proyecto financiable por CEDETI por las características. Una vez que definamos que sí y que tiene esas características, cuando se hace la evaluación financiera completa, pues se le indica a la empresa si necesita algún tipo de apoyo mayor a base de garantías o ampliaciones de capital o no. Y en el caso de que las necesite, le dice cuáles serían, en qué plazos tiene que hacerlo, y si la empresa lo acepta, pues en el propio contrato ya está definido esto y se toma en consideración y se puede aprobar el proyecto. Perfecto, gracias. Te quería pedir otra cosa mientras se conecta Àngels, que le falta la imagen. No, yo ya estoy conectada y tengo un montón aquí de preguntas de los asistentes. Pues solamente pedirte que nos están pidiendo, porque tu presentación para los colegiados queda a la vista, pero para los que no son colegiados sí sería posible distribuirla. Ya te lo piensas y nos dices. Sí, yo la puedo pasar si queréis y la podéis distribuir. Sí, no hay ningún problema. Sí. Gracias, muchas gracias. Àngels, pues no te vemos. Adelante. Muchísimo. No, tenías que abrir el vídeo, que creo que está en tus manos el poderlo abrir, pero no hay problema. Ah, pues no sé hacerlo. No hay problema. Ábretelo tú. No puedo. No puedes, pues voy a ver si puedo. No hay problema. Eres tú la organizadora porque como el colegio habrá tenido algún tema de conexión. Pues si queréis pasar, bueno, primero agradecer, Emilio, tenéis muchas líneas y hacer una exposición tan ceñida, tan centrada, ayuda muchísimo. El hecho de que tengamos ahora la presentación, que la vamos a colgar en la web del colegio, también va a ayudar a todos los colegiados y a darle difusión, porque es muy interesante. Los últimos correos que has mandado para poder conectar creo que irá muy bien a cualquier pregunta. Hay una primera pregunta de Beatriz que nos dice, ¿se pueden solicitar varios proyectos simultáneamente o hay que hacer uno con uno y después esperar que se tramite el siguiente? Esta es una pregunta. Eso es rápido. Se podrían, teóricamente no hay imposibilidad. El tema es la capacidad de la empresa. Hemos dicho capacidad empresa-proyecto, ¿no? Entonces, si es una empresa, digamos, de tamaño grande, podría ser que pudiera tener varios proyectos con CEDETI porque tiene capacidad de autofinanciación, de dar soporte a la parte del estudio financiero y a lo mejor tiene varias líneas de trabajo y podría hacerlo, ¿eh? En empresas más pequeñas, nosotros siempre aconsejamos, sobre todo si es la primera vez, que se vaya paso por paso. O sea, se puede tener un proyecto ya aprobado, en marcha, y cuando ya estamos llegando a la última fase quizá de plantearnos un segundo proyecto que de alguna manera es como la continuación de este. Pero vamos a esperar a ver los resultados del primero, y que el tema ha ido bien, que nos está funcionando y que también el CEDETI tiene que ver que la empresa está cumpliendo con lo que había dicho que estaba haciendo. Entonces, o sea, incompatible no lo es, pero se mira siempre la capacidad de la empresa para poder acometer varios proyectos a la vez. Desde el punto de vista técnico y de recursos que tenga, claro, si es una empresa grande que tiene, o mediana, que tiene personal, tiene capacidad técnica y tal, bien, y además financieramente que también pueda
asumir una parte del coste del proyecto también, con sus propios medios. Perfecto. Hay una coletilla que nos dice, ¿el informe motivado que emite CEDETI sirve para la monetización? Ahí me habéis pillado. Bueno, pues en No, todo caso lo guardamos. yo creo que no. Vamos a ver. No, yo creo que no. Son dos conceptos diferentes. Este está pensado para la justificación de las actividades de I+D. Perfecto. O sea, efectos fiscales. Certifica qué actividades son de I, de D y qué porcentaje y cuáles son los costes asociados. La monetización yo creo que es otro tema. Es convertir una ayuda que el CETI ha dado de alguna manera a nivel financiero, ir a una entidad financiera y que nos lo convierta en líquido bajo otras condiciones. Creo que eso sería otra cosa. Es otra dimensión. Sí. Nos pide también, José Luis Navarro, nos pide en la subvención del CEDETI del COVID-19 existía un punto, un presupuesto de 12 millones en concesión directa. Según él dice, el 5 de noviembre ya había más de 1.000 solicitudes. ¿Habrá ampliaciones? ¿Cuándo se obtendrá la resolución? Es decir, sí, pues eso también es una pregunta de millón, porque, bueno, han sido muchas. Yo no sé si han llegado a 1.000, creo que no han llegado a 1.000, creo que han sido unas 700. Exactamente no sé, muchas. Como hay 12 millones de euros, de alguna manera la convocatoria, tal como está cerrada ahora mismo, va a tener en consideración esos proyectos y los va a evaluar y va a asignar la ayuda directa. Por el momento, excepto que hubiera alguna otra aportación, que no es el caso ahora mismo, no es imposible, pero ahora mismo no es el caso, no habría más dinero para sacar otra o volver a abrir la convocatoria. Es verdad que el CEDETI está buscando formas de hacerlo, pero no tiene que haber una partida presupuestaria y no la tenemos en este momento. O sea que en principio, a nivel conservador, diría que en principio lo esperable es que no hubiera una segunda parte. También nos pregunta otra persona, Jacobo, nos dice, si la empresa es de nueva creación, ¿cómo se evalúa la solvencia? Se evalúa en base a cuentas anuales, pero realmente una empresa de nueva creación lo tiene muy complicado, esté muy capitalizada, de origen, que no suele ser el caso. Por eso tenemos una línea específica que se llama Neotec. O sea, para construir empresas nuevas, la línea ideal es Neotec, que primero porque es una subvención, segundo porque es ayuda a la empresa y tercero, o asociado a eso porque no se mira la parte financiera de la empresa. Entonces, puede haber una empresa que esté muy capitalizada, ahora con el tema estos de inversión y tal, puede haber una empresa que sea una startup pero esté muy capitalizada y realmente podamos, con un riesgo bajo podamos justificar la ayuda financiera, pero lo normal, lo estándar, el 90% de los casos, la línea ideal es Neotec. Bueno, nosotros en el caso del club de inversores del Colegio de Economistas estamos ahora evaluando una posible inversión y ya nos viene prácticamente con un préstamo CEDETI prácticamente concedido, porque va en línea con la inversión que estamos haciendo. Pero sea una empresa en una fase ya avanzada, ¿no? No, están en fase de I+D, totalmente. Sí, pero que no es una startup, ¿no? No es una startup. Es una startup totalmente, sí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, sí, pues bueno. Sí. ¿Y cuántos años tiene de duración de vida la empresa? Por curiosidad. Pues yo diría que 1 año y medio. Bueno, viene de una spin-off de una universidad, esto también es verdad. Pues el hecho de que sea un spin-off puede ser que tenga una valoración distinta porque ya venía con un recorrido de investigación previo, ¿no? Bueno, yo digo que no es incompatible. Lo que pasa es que normalmente el estándar suele ser ese, que una empresa con menos capitalización necesita ir a Neotec. Si está capitalizada y tal, normalmente pues, podría ir a un proyecto de I+D también, sí. Y hay una última pregunta que nos dice, ¿sería posible tener una valoración financiera previa, ya que algunas empresas igual no están dispuestas a aportar garantías? ¿Hay alguna opción de poder esta evaluación financiera previa? Sí, es una pregunta histórica en CEDETI, no podemos hacerla, porque nosotros tenemos que ver el caso concreto. El caso concreto supone tener todos los datos de la empresa completos, todas las cuentas anuales, conocer todo el histórico de la empresa en cuanto a actividad de I+D, conocer los recursos de la empresa dedicados y ver qué proyecto va a presentar, con qué costes, con qué actividades, con qué recursos. Entonces, la única manera de hacerlo es tener toda esa información. Y para tener toda esa información, como hay que hacer ese estudio, es equivalente a hacer el estudio de un proyecto que vaya a dar para... Claro.
Entonces, no tenemos ese servicio, no podemos. Realmente es un balance entre las dos cosas, innovación y financiación, ¿no? Y hay que cumplir con ambos platos de la balanza, ¿no? Sí, hay que complicar. Hay unas reglas básicas y mínimas, digamos, de corte, pero bueno, que es para hacernos una idea. Pero la verdad es que para tener la seguridad, la única manera es tener el estudio completo. Y es que el estudio completo lleva mucho tiempo en FEDETI hacer ese estudio, ¿eh? Sí, sí. Entonces, podéis imaginaros. Entonces, quiero decir que también el coste para FEDETI de hacerlo tiene que estar asociado a los resultados. Entonces, pues, nos interesa que sean ya empresas que tengan claro esa opción, esas posibilidades de que por lo menos quieran presentar un proyecto al menos y que sepan que cada vez que hay cierta probabilidad en función un poco del estado que tienen en que pudiera haber esas medidas, ¿no? Tenemos unos vídeos, mira, he puesto un vídeo en la presentación, hay un enlace a un pequeño vídeo donde habla de eso a nivel muy general, ¿eh? Pues bueno, cuando os pase la presentación veréis que hay un enlace al final de las últimas presentaciones que dice un poquito de esto, cómo se hace esto. Perfecto. Tenemos otra preguntita que dice cómo se consigue la consideración de pyme innovadora, ¿no? Sí, ahí, en el caso de Neotec, que es para lo que pedimos. Para la Neotec, sí, sí. Neotec, si vais a la convocatoria, o mejor a FEDETI, donde está toda la ficha, donde está el resumen y toda la información de Neotec, ahí hace dos referencias. Una es la propia convocatoria completa y la convocatoria hace referencia a la orden de bases, que también está el enlace ahí. Y ahí dice exactamente cómo se hace, cómo se puede justificar una empresa innovadora, ¿eh? Entonces, la empresa innovadora hay dos maneras de verlo, de hacerlo. Una es a nivel económico-financiero, es a través de las cuentas, auditando que la empresa dedica un porcentaje, no me acuerdo cuánto es, si es un 10, un 15, no me acuerdo, a la I+D. Si tiene ya separada la contabilidad o si tiene una unidad de I+D, es más fácil. Entonces, eso a través de una auditoría se puede hacer. Eso es una manera de justificarla. La segunda es más por la parte técnica, es por un experto de un organismo de investigación o afín que justifica que las actividades que está haciendo la empresa están enmarcadas en el concepto de empresa innovadora que está definido ahí, ¿no? Entonces, hay dos líneas. Una más técnica, digamos, científico-técnica, una manera de hacerlo, y la otra manera más desde el punto de vista más de la economía, ¿no? La parte más de vuestro negocio, creo. Bueno. Y también nos preguntaba si se puede participar en los convenios bilaterales creando una empresa ad hoc, es decir, una empresa concreta específica para un convenio bilateral. Eso no entiendo muy bien para qué sería interesante esto, no sé. No sé muy bien. Yo creo que un poco lo que comentábamos es decir, los asistentes aquí dan preguntas generales que puedan servir para todos y en todo caso para eso nos han facilitado el ponente los correos electrónicos para poder hacer estas cuestiones ya concretas. El sistema internacional. En principio no, o sea, se admiten UTES. Una UTES es un tipo de organismo que puede pedir una ayuda, por ejemplo. Pero no veo qué ventaja tendría. Mejor que sí que hagan la pregunta más directa. Porque claro, perfecto. Pues con esto prácticamente daríamos por acabada esta sesión. Yo creo que ha sido súper ilustrativa, nos ha ayudado muchísimo. Creo que son unos instrumentos muy favorables a la mayoría de compañías. Yo lo que os diría, en el caso nuestro, como despacho, hemos presentado expedientes en FEDETI, son muy ágiles, son muy rápidos. Cuando hay cualquier cuestión se resuelve muy rápidamente y animar a todos de que si hay innovación, sobre todo tiene que haber innovación y tiene que haber financiación, ¿no? Pero son instrumentos realmente muy buenos para las compañías y más en esta situación actual. Karma, no sé si querías añadir alguna otra cosita y si no, pues estamos en timing porque prácticamente habíamos dicho una horita, estamos 1h10, que es lo que hemos tardado de inicio. De hecho, nada, agradecerle de nuevo a Emilio su participación y estar de acuerdo con enviar la presentación también para los no colegiados. Para los colegiados ya saben que la tienen, te lo agradecemos muchísimo. Y a los asistentes, recordarles, por favor, si cuando les llegue la encuesta sobre
sobre el acto nos pueden contestar, pues se lo agradeceremos a ver qué es lo que podemos ir mejorando. Y nada más. Muchísimas gracias a todos por asistir, a Emilio por participar y a Àngels por gestionar toda la parte del coloquio. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias a tothom. Gracias, un saludito.